Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.
damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30 de la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 30: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hasta aquí amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Vamos, gracias a Dios. Y estábamos viendo que el día de la cena, cuando quedó establecido este memorial de la Santa Cena, el Señor estaba participando, estaba comiendo de la Pascua con sus discípulos. Habíamos dicho que, gloria a Dios, en esa Santa Cena, en esa Pascua, en el establecimiento de ese nuevo ceremonial de la Santa Cena, Judas no había participado. Anoche tuvimos, esta tarde, ¿no?, una controversia por la palabra, ¿no? Y hasta llegó un momento una persona ya medio carnacita, vamos a decir, me planteé y dije: lo que le está diciendo es una herejía, esto es totalmente errado, una palabra. Y este varón decía: muchas de las cosas que dijiste anoche eran mentiras, no todas tienen fundamento por la palabra de Dios. Ahora, este tema de Judas es un tema controversial, es un tema candente, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Juan. Vamos a compartir un versículo para que quede bien clarito esto, ¿no? Evangelio según San Juan, capítulo 13 y en el versículo 30. Ahí se nos aclara un poco más este panorama, ¿no? Porque decimos que los evangelios, hermanos, se van complementando los unos con los otros, por eso son llamados sinópticos. Quieren decir que el uno con el otro se van complementando. Hay detalles, apreciaciones que por ahí uno de los evangelistas lo dejó escrito. Hay cosas que a lo mejor no escribió, pero escribió el otro. Por eso cuando queremos saber verdaderamente qué es lo que pasó, vamos a la palabra de Dios y buscamos, tomamos un trabajo de estudiar, a ver, hermanos, en la cronología, cuáles son los evangelistas que están tocando y están hablando acerca del mismo tema. Y eso es lo que dice acá en San Juan capítulo 13, versículo 30. Dice la palabra de Dios: acá le están haciendo una pregunta acerca de quién iba a ser. Acá Jesús estaba diciendo que uno de los que estaban sentados a la mesa con él iba a ser el que lo iba a entregar. Entonces se comenzaron a preguntar quién había de ser. Jesús, uno de los evangelistas, dice: el que moja el pan en el plato conmigo. Acá dice: a quien yo dé este pan, ese será. Que el Señor mojó el pan en el plato, gloria a Dios, no era un plato de sopa, sino era un plato de un preparado con vinagre, de algunas especies amargas, gloria a Dios, y eran para condimentar, para acompañar, un aderezo que se usaba para el cordero pascual. Jesús moja el pan en este vinagre y en estas hierbas amargas y se lo da a Judas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Judas, habiendo tomado ese bocado, cuando tomó el bocado, salió enseguida, y era ya de noche. Algunos de los discípulos pensaron que Judas había salido, dice este evangelio, aclara un poquito mejor Juan, porque como él tenía la bolsa del dinero,
que iba a comprar lo que hacía falta o que iba a hacer una ofrenda para los pobres. Pero solamente él y Jesús sabían qué era lo que estaba por hacer Judas. Hay una enseñanza, hermanos. Cuando nosotros estamos con un corazón lleno de hipocresía, con un corazón lleno de engaño, cuando tenemos un corazón lleno de carroña, al participar de la cena del Señor, automáticamente quedamos ¿en qué sentido? Participamos indignamente y hemos comido y bebido juicio. Por lo tanto, no pasará mucho tiempo que las consecuencias para mí. Judas no alcanzó a participar del Cordero, porque la Pascua no era el pan. Como muchos dicen, pero comió el pan y eso era la Pascua. No. La Pascua no era el pan, la Pascua era el Cordero, y el Cordero todavía no lo habían sacado. ¿Están entendiendo? Porque por ahí el pan comió, pero el Cordero no participó de la cena de la Pascua. No participó de la Pascua. Al comer la Pascua no era comer el pan, era comer el Cordero guarda. Eso era comer la Pascua. El pan solamente un aderezo que después el Señor utilizó como símbolo para representar su cuerpo molido y quebrado por el pecado. Pero Judas no comió el Cordero pascual. Automáticamente, dice, después de haber comido el bocado, Satanás entró en él. ¿Cómo Satanás entró en él? Claro, Satanás estaba esperando la oportunidad de poder entrar en él. ¿Y por qué entró en él? ¿Por qué entró Satanás en Judas? ¿Pero por qué entró? ¿Por qué? Porque no era un hijo de Dios. O sea, Judas no era un hijo. Judas no era discípulo, nunca se convirtió. Nunca, hermano, tuvo un carácter regenerado, nunca tuvo una regeneración moral y espiritual. Nunca fue un verdadero discípulo. Era como los otros que seguían a Jesús. Equivocado. Formaba parte de este oclos, estas multitudes de gente confundida que seguía a Jesús en el griego. Y la gente que tenía una confusión, pero no en decir me equivoqué, no era este hombre, era el otro el que tenía que decir, no. Estaban confundidos, hermanos, en las motivaciones de su corazón. Seguían a Jesús no verdaderamente para poder alcanzar la salvación, para poder acceder a la vida eterna, sino que seguían buscando otros beneficios. Judas era uno de estos confundidos, por lo tanto nunca estuvo convertido. Y como no fue convertido desde Dios, tuvo que ser desechado. Pero no es que Dios lo desechó, él mismo desaprovechó esta oportunidad que Dios mismo le había dado. Entonces, acá quedamos claros, hermano, entonces que por qué la Santa Cena no puede participar de esto. Hay iglesias que participan de la Santa Cena y justo me pasó una vez, no voy a decir que pastor porque, bueno, el hermano Antonio conoce muchos pastores, no un pastor conocido. Y ese día no estaba el pastor, estaba el pastor y estaba el copastor. Y tenía copastor de nombre, como era el cuñado le puso copastor, pero era el señor a la izquierda. Era más copastor del diablo que no se le digo todo. Totalmente mundano, nunca estaba en la iglesia, ¿no? Venía copastor porque necesitaba a alguien que librara en ese lugar, pusieron copastor al cuñado. El inferior el señor a la izquierda. Y yo siempre, hermano, con mi categoría, para meter la lengua, hay en esa iglesia, hay vecinos acá que estaban en esa iglesia, un tipo colaborando con nosotros, sacaban chispas. Y siempre yo metiendo el vocalito, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga, más encima no me molestaba, yo me levantaba y todo. Una vez me dice uno, vos no sos el pastor. Son todo diablo, sinceramente. Ese día, nosotros donde estaba este templo, así enfrente, o sea, acá está la iglesia, en la calle de tierra, toma Nacho Peña. Ahí enfrente está el pastor Fausto, en el terrenito del lado del Fausto, acá el pastor de que está acá enfrente, ese terrenito vacío, ahí hay una capilla católica. Así enfrente, nada más. Y a mí me dice, no, nosotros acá los primos.
Esa noche, noche de Santa Cena, vienen dos, no sé si enviados por el sacerdote, por quién, pero se cruzan dos, una parejita de la hermana, se cruzan dos de allá y vienen entrando a la iglesia. Cuando llega el momento de la administración, yo me acerco y le digo al pastor, hermano, no vas a tener que hacerlo ahora. No a la persona, porque no sabemos si son cristianos, qué son, lo que son, quiénes son y de dónde vienen. ¡Ay, yo soy el copastor! Se pasó el pan, se pasó la copa, participaron, terminó el culto, antes de terminar el culto salen y se van realmente. Hoy viene gente de las iglesias, hermano, y cualquiera participa de la cena de Señor. Puede venir el diablo mismo, le dan. Viene gente que a lo mejor se están acercando, son de otra iglesia, pero se están acercando porque ya dicen que vienen de otra iglesia y ministran. Para ministrar la cena primero hay que saber quién es el hermano o quién es la hermana, o si es hermano o si es hermana. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su relación de pareja? No podemos ministrar a cualquier persona. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, la Santa Cena puede traer consecuencias eternales. Por eso siempre decimos, no es de cualquier manera. A veces venían personas, ¿no? De visita. Y vienen a la le ministré a tu... ¿te acordás? Que no importa, no me niego, ¿no? Porque supuestamente eran cristianos de hace años, no sé qué, pero después con el tiempo, cuando me enteré qué tipo de cristiandad tenía, dije, lógicamente, pero ellos supuestamente eran cristianos de años y conocían, participaban en su vida. ¿Y por qué la gente hace estas cosas, hermano? Porque no conoce la palabra de Dios, justamente porque la iglesia no les enseña. Hay algo que la gente quiere en las iglesias hoy. La gente quiere llegar a las iglesias y lo primero que quiere hacer es participar de la cena del Señor. Es como un berretín, hermano, que tiene la gente. Ellos tienen que participar de la cena. Es como que si no participan de la cena, si nosotros no les ministramos, no los amamos. Usted que tiene años sirviendo a Dios, hermano Antonio, ¿es así o no así? A un hermano usted le dice, hoy te aparto, no estás en condiciones de participar, yo ofendo y no viene nunca más a la iglesia. Y después sale y dice, el pastor, el diablo está aquí, y vos por una iglesia en donde le ministren. O sea que pueden meterle una guillotina, ¿no? Por su propia voluntad. Saben que no están bien, saben que no están en condiciones, igual participan por capricho. Ese es el capricho que el diablo ha sembrado en el corazón del cristiano. Y a través de ese capricho, hermanos, muchos están cayendo en condenación, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Ahora después vamos a tocar un poco más este tema, pero yo quería hacerle esta referencia, ¿no? Para que les quede bien claro que Judas no participó de la cena pascual, solamente comió un bocadito y comió un bocadito de pan, no es participar. Ahora, en ese momento dice que Satanás entró en su corazón. Jesús sabía, hermanos, que Satanás iba a entrar en el corazón de Judas. Jesús tenía muy claro, por eso dijo lo que has de hacer, ve y hazlo pronto. Ahora, algo que me había olvidado de comentarles ayer, que bueno, traté de hacer una reseña bastante de los temas más importantes, pero había algo también, hermanos, que formaba parte de este ceremonial de la cena pascual, y era que durante la ceremonia de la Pascua, porque era un ceremonial, se cantaban los salmos del 113 al 118. Es más, el último salmo, después de haber cenado, después de haber participado de la Pascua, se cantaba el último salmo,
y era el Salmo 108. Después lo léalo, y el 118 era el último salmo que se cantaba. Después léalo usted y se va a dar cuenta que ese salmo es tremendo. Por eso dice Juan también, después de haber cantado el himno, salieron, ¿para dónde? Para Getsemaní. Ahora, ¿cuál es el himno que cantaron? El Salmo 118. En ese trayecto, hermanos, en que se terminó de comer el Cordero Pascual y que se cantó el Salmo 18, en alguno de esos momentos el Señor oró la oración de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. La llamada oración sumo sacerdotal. Ayer yo quería hacer algunas referencias, sobre 1 hora y media de mensajes, se me fue un poquito el tiempo. Pero en ese trayecto, hermanos, de los últimos minutos de cuando él estuvo, los últimos instantes que estuvo en el aposento, yo calculo así: terminaron de cantar el Salmo 118, yo creo, porque sería lo lógico, terminar de cantar el Salmo 118 y hacer la oración. También pudo haber sido primero la oración, que está refutada en San Juan 17.1, y después haber cantado el Salmo 18. ¿Por qué? Porque el Salmo 118 es un salmo especial. Voy a leer algunos versículos nada más, usted lo termina de leer en su casa, pero bastante largo. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. ¿Escucharon esa canción? Es salmo. Que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, o sea, Jehová, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Porque Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Otro pasaje, versículo 12. Me rodean como abejas, se enardecen contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. O sea, fíjese, hermano, después usted lea este salmo, y fíjese, hermano, que ya es un momento culmine, es el ápice de este momento, ¿no? De salir del aposento para ir a dónde? Al huerto de Getsemaní. Cuando hubo cenado, cuando hubo cumplimentado todos estos rituales, cuando hubo hecho esta oración de San Juan 17.1, el Señor salió con sus discípulos ¿hacia dónde? Hacia el huerto de Getsemaní. Ahora, cuando salen, escuche bien, cuando están saliendo para Getsemaní, el Señor hace una advertencia a los 11 que quedaban. Una advertencia bastante seria. Y podemos decir, hermano, que la misma advertencia que a lo largo de los siglos, desde ese momento hasta el día de hoy, el Señor viene haciendo a todos aquellos que dicen creer en su nombre, o a aquellos que dicen ser los de Dios. Y dice lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir nuevamente a Mateo, capítulo 26. Me gustaría también, ya mientras tanto que vayan buscando, vamos a utilizar bastante el pasaje de Isaías 53, pongan un separador si quieren, porque vamos a ir comparando pasajes. Vamos a utilizar mucho Mateo 26 y vamos también a manejar bastante versículos de Isaías capítulo 53. Entonces, Mateo 26 dice la palabra de Dios, versículo 30 al 35. Después de haber cantado el himno, ¿qué himno? El Salmo 118. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Jesús y los 11 que quedaban. Entonces, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, Elías el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué les está diciendo el Señor? Esta noche todos vosotros os escandalizaréis de mí. Ahora, qué tremendo, porque fíjese, ¿no? Ya estaban saliendo y el Señor les está haciendo una advertencia. Les está diciendo
que se iban a escandalizar. O sea, quiere decir en el griego, hermanos, que iban a tropezar, que iban a fallar. Les quiere decir, en el original del griego también significa, hermanos, que lo iban a traicionar sus sentimientos. Escuchen los sentimentales. Escuchen, los sentimentales agarran el oído, no la oreja, el oído, que háganlo así. Háblanlo bien, para que les entre. Jesús les estaba diciendo, todos vosotros os escandalizaréis de mí. En el original del griego significa, hermanos, que van a tropezar, que van a fallar y que lo van a traicionar sus sentimientos. Por eso, cristiano, más que nada que está sirviendo a Dios, ¿qué tiene que ser? Menos 10 no sé, menos 10, más abajo que ser. ¿Por qué? Porque los sentimientos te traicionan. Anoche yo estaba en una situación fuerte, ¿no? De darme una carga de donde dolía, y mi esposa estaba ahí, ¿no? Después yo le digo a mi esposa, yo la puse punto final acá y llegué hasta esto porque ella me dice, yo le tengo compasión por esto y por esto. Yo también, pero yo nunca permito que mis emociones me traicionen. A veces nos pueden traicionar, pero trato en lo posible de que los sentimientos y que las emociones no me hagan tropezar. Si están ahí, que estén, pero yo no les doy. A veces ustedes hablan conmigo y dirán, este tipo es un grito, este tipo es duro, o no. Porque yo no permito, bajo ningún punto de vista, porque tengo testimonio con la palabra de Dios, que mis emociones, que mis sentimientos me van a hacer tropezar, me van a hacer tomar decisiones equivocadas, y voy a caer. Y puedo terminar escandalizándome. ¿Cuánto dice Dios? Todo lo que necesitamos para la vida. El cristiano tiene que ser un cristiano, una cepa, no como esos cristianos que por ahí dicen, buenas noches al pueblo, yo amo, y a los hermanos allá, lloran, parecen cristianos de telenovela, sacados de las telenovelas de Armando Andrés, se ha agarrado los cachetazos con la risa Julio. Hay muchos cristianos así, hablan dos palabras y lloran. Se piensa que por llorar son más espirituales. Yo lo llamo payaso. ¿Cuánto dice Dios? Porque no tiene nada que ver, hermano. Hoy, nosotros tenemos este testimonio que Jesús le dijo, ojo, porque los sentimientos a ustedes lo van a traicionar. Se van a escandalizar, van a tropezar, van a fallar, van a cometer un grave error. Jesús ya les estaba anticipando. Fíjense lo que dice más adelante. Pues, escrito está. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No importa todo lo que ustedes sientan, no importa todo lo que ustedes me quieran demostrar. Hay algo que va mucho más allá de lo que ustedes puedan sentir o lo que ustedes intenten demostrar. Y es, el escrito está. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por más que ustedes, Jesús medio le dijo esto, por más que ustedes me digan que son los más valientes, escrito está que esto va a pasar, que ustedes se van a escandalizar, que les va a pasar esto, que les va a pasar aquello. ¿Y qué dijeron los discípulos? Jamás. Porque nosotros iremos hasta la muerte. Y Jesús le dijo, y salta Pedro, ¿no? Porque Pedro era un yoma. En donde había que meter la pata estaba primero Pedro. Fíjese, dice el versículo 32. Entonces, todos vosotros, versículo 31, os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué tremendo, ¿no? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A mí, este es una parte de este versículo me llama poderosamente la atención. Fíjese, hermano, la aseveración que estaba dando Jesús. Dice, el pastor será herido, las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero cuando te van a matar, pero cuando resucite, fíjese la seguridad, el énfasis en esto, iré delante de vosotros a Galilea. Para esto, para cuando le pregunten, ¿y por qué dicen que Jesús es la única religión? Porque es el único. Ni Buda,
ni Hare Krishna, ni Gandhi, ni el mismo diablo tuvieron la capacidad de decir que iban a anticipar, que iban a morir y que después de morir iban a resucitar, y que no solamente iba a resucitar, sino que iba a ir delante de sus discípulos a Galilea. No sé qué seguridad. Solamente Jesús hizo. No hay otro fundador de ninguna otra religión, hermano, que haya tenido una aceleración tan fuerte, tan verídica, que hasta el día de hoy, hermano, termina resonando en el corazón de la gente, en el corazón de la humanidad. Ahora, respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo, ¿no? Yo me quiero imaginar a Pedro en ese momento cacareando, y después dice el Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo, ¿no? Pero dice, versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35, Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque tenga que morir, no te negaré. Aunque tenga que resistir esta prueba, no me va a hacer que ¿cuántos Pedro hay acá? Pedros, piedra, tanto rodado, piedra de cantera, individual, Cefas, piedra chiquita. Tremendo, ¿no? No. Aunque venga el diablo, saco pecho. Y cuando me pasó, digo: ay, no sé qué hacer ahora. Entonces Jesús dice: ojo, cuando usted empieza a cacanear como Pedro, tenga mucho cuidado, porque en cualquier momento te canta el gallo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le cantó el gallo esta semana? ¿No lo escuchó cantar? ¿O se hizo que no lo escuchó? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No. Aunque tenga que morir, moriremos contigo. No solamente Pedro, todos dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros somos tan valientes, hermanos, que decimos: aunque venga el diablo mismo, no temerá mi corazón? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo están muchos de ustedes hoy? ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que Jesús no sabía esto. Fíjese lo que dice ahora, en correlación con este pasaje que estamos leyendo. Vamos al Evangelio según San Lucas, que el relato de Lucas complementa un poquito más, hermano, lo que nosotros estamos viendo en este Evangelio de Mateo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Hablando de la misma situación, Lucas dice: dijo también el Señor: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. No, porque yo no voy a caer. Después que te pegaste la revolcada, sacudiste las canchas, y una vez muerto, sí que tenés la fuerza, la voluntad y la valentía de volver a servir a Dios, ve y confirma a tus hermanos. Este confirma a tus hermanos significa, hermanos, ve y guía a tus hermanos. Porque Pedro después recibe, hermano, en el último capítulo del Evangelio según San Juan, cuando el Señor le dice: Pedro me ama, pacienta mi correcta, pacienta mi oveja, Pedro me ama, Señor sabe que te amo. Bueno, pacienta a mi iglesia, pacienta a mis ovejas, guía a mi pueblo. Pedro ya había vuelto, después de la patinada, después que le cantó el gallo, volvió. ¿Para qué, hermano? Para confirmar a sus hermanos. Y comenzó a guiar a sus hermanos. Ahora, fíjese, hermano, todo lo que sabía Jesús. Ayer estábamos hablando con un hombre
Me decía que no, que el Señor en su presciencia, primero me hablaba de la presciencia de Dios, que quedó uno de los atributos de Dios, pero después Él me decía que Dios estaba esperando y como que cuando había una falla, Dios no había previsto eso, y que Dios obraba sobre este error. Estamos hablando de la presciencia y después me dice que Dios no sabía. ¿Somos tontos? O yo no estoy, o Dios en el que yo creo no es el Dios que yo creía que era. Porque si Dios no sabe las cosas que van a acontecer en tiempo y forma, quiere decir que me equivoqué, no es el Dios que yo creí que era, y no lo sigo más. Y si es, como yo pienso que es, que los atributos de Dios están vigentes desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y todos en conjunto están funcionando, y que Dios conoce todas las cosas, entonces quiere decir que Dios es Dios. Entonces, Jesús, siendo Dios, también ya sabía. Fíjese, ya le estaba diciendo todo lo que le iba a pasar a Pedro allá, y le decía que Pedro iba a volver, y que una vez muerto tenía que confirmar a sus hermanos. O sea, no, yo no te voy a negar, te va a pasar esto, no, te va a pasar esto, no, porque, como decía una que yo conozco hace un tiempo, decía, yo me aguanto. Y muchos dicen hoy, no voy a fallar porque yo me aguanto hasta que no se aguanta. Y cuando no se aguanta se da cuenta que está pasando patrimonio. ¿Cuántas veces le pasa al cristiano eso? Ahora, acá hay una enseñanza terrible. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice, para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿De qué hermanos está hablando él? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿De qué hermanos está hablando? De los otros 10 que quedaban, aparte de él. No está diciendo, confirma a las naciones que vendrán a los pies de Jesucristo. No, confirma a tus hermanos. ¿Quiénes eran los únicos hermanos que hacían? Mi madre, mi padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de quién? Al Padre. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo la voluntad? Los otros 10. Esos eran los que tenían que ser confirmados. ¿Y por qué tenían que ser confirmados? Porque también iban a ser zarandeados. Ahora, cuando leemos este pasaje, hermano, y nosotros lo miramos superficialmente, dice que, y se predica siempre, que Satanás pidió permiso para zarandear a quién? A Pedro. Entonces, por lógica, si se pidió permiso para zarandear a Pedro, ¿a quién zarandeó el diablo? Y si Pedro pidió permiso para zarandear, si el diablo, pidió permiso para zarandear nada más a Pedro, y Pedro fue zarandeado, ¿quién fue el otro diablo? ¿Y a quién le pidió permiso para zarandear a los otros 10? Porque los otros 10 también fueron zarandeados. Bueno, ¿a quién le pidió permiso a quién para zarandear a los otros 10? Según lo que se predica hoy, hermano, la mayoría. Yo estaba mirando hoy, unos predicadores y están todos la misma. Y el Señor ordenó a Satanás, le dio permiso para que zarandeara a Pedro. Y yo digo, ¿y si zarandeó a Pedro? ¿Por qué todos fueron zarandeados? Perseguidos, muertos, han terminado en Patmos. ¿Por qué? Qué tremendo, ¿no? Tomás tuvo que meter el dedo para creer que era Jesús. Después vino la zaranda para Tomás, vino la persecución, eso es parte de la zaranda. ¿Por qué entonces, si Jesús nada más dio permiso para zarandear a Pedro, por qué fueron zarandeados todos? ¿No será que el diablo sobrepasó la autoridad de Dios? Imposible. Porque el diablo es un perrito de Dios. Si Dios le dice mueve la cola, y si Dios no le dice se va la cucha. Dios le permite y le establece los límites de lograr de Satanás en la vida del cristiano. Dios sabe hasta dónde le va a permitir tocar al cristiano, y si Dios no quiere, no lo va a tocar.
Tenemos el ejemplo de Job. Está bien, pero ojo, no toques su vida. Ojo, no toques, igual que Satanás si llegaba a tocar la vida de Job. Tocó todo lo que tenía a su alrededor, pero su vida no la tocó. ¿Por qué? Por mandato de Dios. Este pasaje, hermanos, yo estaba estudiando en el ISOR, ¿no? Estaba estudiando el Strong, y dice aquí que esta frase, os ha pedido, es un término griego, humas. Y este término griego humas, o sea, os ha pedido, es el humas, primero, no es singular, sino es plural. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no os ha pedido, sino os ha pedido ¿a quién? A vosotros. O sea que Satanás pidió permiso para zarandear ¿a quién? A todos. Y le fue negado, le fue concedido. Ahora, Jesús oró al Padre y le dijo que el diablo no los toque porque son míos. No, Jesús dijo, le he rogado al Padre para que la fe de ustedes no falte. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Ojo, porque se van a ser zarandeados de una forma terrible. Ahora, ¿por qué, hermanos? Gloria a Dios, el Señor permite semejante zaranda en la vida del discípulo? ¿Por qué Dios permitió que el diablo, hermanos, tocara de semejante forma la vida del discípulo? Le hago una pregunta. ¿Qué significa zarandear? ¿Qué es lo que zarandeaban los judíos en esa época? No me diga la arena para hacer fino. El trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Cómo se zarandea el arroz acá en Corrientes? Una zaranda. Se agarra la zaranda, se la carga, se le pega en el piso y se la zarandea. Y cuando la está zarandeando, ¿qué hace? Tira un poco por arriba, cae y se sigue zarandeando. Y cuando te tira por arriba y cuando cae, todo lo que va saliendo de la zaranda, ¿qué hace? Se va, porque se zarandea así, se tira, cae y se saca. Y todo el polvillo, toda la cáscara, el trigo, la paja, sale. Se zarandeaba para sacar la paja del trigo, para separar la paja del trigo. Ahora, acá hay una enseñanza. ¿Qué era la paja? ¿Cuál era esa paja que el Señor tenía que sacar del trigo que eran los discípulos? Porque si el Señor permitió la zaranda a modo de parábola, es porque había mucha paja. Tenía que poner muchos que tienen paja, pajarito y algodón en la cabeza, pero bueno, estos tenían paja, simbólicamente, paradójicamente, hablando en parábolas. La paja que tenía que quitar de sus discípulos era el orgullo, era la altivez y la confianza en sí mismo. Pedro le dijo, yo, ¿y quién contra mí? Yo no te dejaré, no te desampararé, y iré hasta la muerte. Y Pedro le dijo, solo no vas a poder. Confiando en tu propia fuerza, escuche bien, confiando en tu propia fuerza, en tu propio juicio, confiando en tu propia sabiduría vana, terrenal y muchas veces diabólica, no vas a poder. Confiando en tu propia autosuficiencia, no vas a poder. Un hombre sabio, en un pasaje de las Escrituras, dice que 3 veces robó al padre, que le quitaron al hijo, porque ya le estaba molestando, y le estaba impidiendo humanamente hacer un montón de cosas. Entonces, hermano, el Señor dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a sacar, pero bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces el poder de Dios se magnifica, se potencia,
sobre mi debilidad y sobre el fuerte. Está la enseñanza que antes de Pablo estaba trayendo Jesús. Que nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades, nunca íbamos a poder alcanzar un resultado efectivo en este camino de la salvación. Pero cuando dependemos de Él, la victoria es asegurada. ¿Cuánto dice gloria? Pero ojo, la victoria ¿en dónde? La victoria ¿en dónde? ¿En dónde necesitaron victoria al principio? En la zaranda. Cuando viene la zaranda, cuando viene el zarandeo, ¿qué pasa? Necesitamos victoria. Y generalmente cuando viene el zarandeo, el cristiano dice, ay, no puedo hacer, no puedo esto, no puedo aquello, ay, no sé qué voy a hacer. Sigue sufriendo. Y vas a sufrir. Y te va a doler. Y vas a llorar. Porque Dios tiene que limpiar con tu suficiencia. ¿Cuánto dicen lo hace un tiempo le decía una persona, ¿no? Me dijo, pero las cosas no salen como yo esperaba. Porque ahí está el secreto. Nunca van a salir como nosotros esperamos. Pero los resultados que estoy obteniendo no son los que yo quería, y nunca los van a obtener. Porque no es lo que nosotros queremos, es lo que era determinado. ¿Y pero qué hago con la zaranda? Dice, no, novio. Yo los chinos que andan con la zarandita, ¿no? La limpiar con la rosa, hay que andar con la zaranda al hombro. Yo prefiero llevar la zaranda del Señor y no subir a la zaranda del diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el crisol de Dios, en el crisol de Dios alcanzamos misericordia. En la zaranda del diablo estamos fijos. A no ser que Dios le permita al diablo zarandearnos. Pero generalmente cuando viene la zaranda, hermanos, porque Dios tiene que quitar cosas que están entorpeciendo, cosas que están haciendo, hermanos, que nosotros confiemos en nuestras propias fuerzas y que estén limitando el obrar de Dios en nuestras vidas. Ahora, después de toda esta advertencia, mire todo lo que le dije para hacerle notar cuál es esta advertencia que el Señor hizo a los discípulos. O sea que con advertirle a esto, el Señor ya les dio un panorama claro de todo lo que estaba por acontecer. Dijo, ojo, porque ustedes en sus propias fuerzas no van a poder solucionar absolutamente nada. Y todo lo que viene sobre ustedes lo van a superar siempre y cuando estén tomados de la mano de Dios, porque apartados de Él, nada podéis hacer. Y cada vez que el diablo quiera tocarlo va a tener que pedir permiso. Pero yo le voy a conceder el permiso, pero no lo voy a librar de la zaranda, sino que voy a interceder a mi Padre para que mi Padre ponga en ustedes y aumente la fe, para que puedan soportar. Y para que cuando vean que en su debilidad, ahí es en donde el poder, la gracia y la gloria de Dios se potencian sobre nuestras debilidades. Porque la única manera de que Él pueda llevarse la gloria es que no comparte su gloria con Él. Qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos de vuelta ahí a Mateo 26. Y en el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní era un huerto, el huerto de los olivos, que se encontraba en el lado, no recuerdo bien, pero parece que la ladera este, el monte de Jerusalén, estaba al lado de un famoso arroyo llamado el arroyo del Cedrón, o el Quedrón. Ese arroyo que el rey David tuvo que cruzar con mucho dolor y mucho sufrimiento cuando fue perseguido tras la sublevación de su hijo Absalón. Y cuando nosotros, hermanos, estudiamos ese pasaje bíblico que se encuentra ahí en el libro de Samuel, podemos ver que cuando David y su
vez de cruzar ese arroyo, hermano, fue un mar de lágrimas. Cuando Jesús tuvo que llegar, gloria a Dios, a este huerto de Getsemaní, sus ánimos comenzaron a recaer. Y ya, hermanos, que llegaron, este arroyo de Cedrón, ahora me viene a la memoria, hermanos, tiene un significado muy especial. En el día de la Pascua se sacrificaban aproximadamente 200.000 corderos, como por decir un número, más otro tipo de sacrificio. Y eran, hermanos, los que se presentaban para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. O sea, cada familia llevaba su animalito. Hermanos, es impresionante. Había una cantidad determinada de sacerdotes y sacrificaban aproximadamente de 4 o 5 animalitos por minuto. O sea, los agarraban, o sea, no era que lo agarraban, lo miraban, más de 200.000 animales se sacrificaban en la Pascua. Y no era que tenían todo el día, tenían ahí 2 o 3 horas, no era que tenían todo el día para hacer sacrificio. Y si te imaginas, en promedio de 5 animalitos cada sacerdote o más por minuto. Es impresionante, hermano, la cantidad de sangre que se derramaba, porque la sangre de este animal juntaba una parte en un tazón y la otra sangre que hacía, no lo cocía, no le ponía la gotita, seguía saliendo. El arroyo de Cedrón se tenía de sangre. Toda la sangre, hermano, de los sacrificios, la sangre sobrante de los sacrificios, bajaba sobre la tierra y desembocaba en el arroyo. El arroyo se tenía de sangre. Dice que tremendo, todo tiene un significado, ¿no? La palabra de Dios. Cuando Jesús sale con los discípulos y llega a este huerto de Getsemaní, dice que 8 de sus discípulos quedan en la entrada del huerto y 3 se adentran al huerto con él. Él eligió a 3. Dice las Escrituras que eligió a los 2 hijos de Zebedeo, junto del Cruelo, a eligió a Juan y Jacobo y eligió a Pedro. Se adentró en el monte y comenzó a orar. Ahora, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Qué era la prensa de aceite? Y era un bosque de olivos, acá de Maduro, que estaba lleno de aceitunas, y era el lugar, ahí estaban las prensas de aceite, por eso se llama huerto de Getsemaní, por las prensas. Cosechaban, ahí mismo cosechaban y ahí mismo prensaban el olivo y sacaban el aceite para el alumbrado, para el arte culinario y también para se apartaba lo que era para la unción, para preparar el aceite en el momento de la unción. Ahora, fíjese que tremendo, ¿no?, que justamente este huerto se llame el huerto de la prensa. Cuando nosotros vamos a empezar a estudiar ahora los padecimientos de Jesús, que fue puesto justamente en una prensa, en donde él tuvo que soportar lo que ningún ser humano hubiese estado capacitado para soportar. Pero él sí lo hizo porque estaba totalmente, hermanos, tomado de la mano de Dios. Otra cosa interesante que yo he encontrado, hace muchos años prediqué en un lugar, ¿te acordás, Ana, cuando prediqué del huerto, haciendo una referencia, ¿no?, empezando del Edén y pasando por los huertos de la Biblia, para terminar me quedó un lindo chachá al pueblo, con el huerto del corazón. Pero hoy estaba preparando este bosquejo y me acordé de ese mensaje que presenté la vez y dije, qué tremendo, ¿no? Porque fíjense, en el primer huerto, en un huerto, es en donde Adán se rindió a los pies del diablo. En un huerto, hermano, fue en donde el primer Adán se corrompió. El primer huerto fue en donde Adán, hermanos, entregó toda aquella autoridad que Dios le había dado en las manos de Satanás. Y el postrer Adán, según dice la palabra de Dios en la carta a los romanos, qué tremendo, ¿no? El postrer Adán, Jesús, en un huerto iba a comenzar esta obra de restauración para el pueblo de Israel.
síntesis, esto comenzó para el pueblo de Israel, fuimos afectados nosotros también, pero su esencia era para el pueblo de Israel. Mira qué tremendo, ¿no? Cómo se fueron dando las cosas. Un mismo huerto Jesús eligió, hermano, para restaurarnos nuevamente en la presencia de Dios. Estas son cosas tremendas que nosotros vemos, hermanos, en los pasajes bíblicos, pero cuando lo miramos así, por eso cuando lea la Biblia, léalo con identificación, léalo con la guía del Espíritu Santo, lea despacio, no lea corriendo, ni como loro, léalo pensando, porque cada palabra que usted medite tiene un significado. Yo estaba ahí y cuando empiezo a buscar, hermanos, en el Strong, me doy cuenta que os ha pedido, estaba en plural y una referencia a vosotros. Dije, claro, no es solamente a Pedro. Y ahí reaccioné y dije, era para todos. Ahí entendí bien por qué los zarandeó. Yo siempre decía, ¿en qué momento le pidió permiso? Porque tenía que pedir permiso para tocar a los discípulos. Y la última vez que había hablado con Jesús, cuando le pidió permiso, pero justamente no era para zarandear de una manera, para zarandear a todos. Y Jesús le concedió ese permiso. Ahora, después el Señor sale, ¿no? Como estamos diciendo, llega al huerto de Getsemaní. Ahora, este huerto de Getsemaní, hermanos, era un lugar especial. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el huerto de Getsemaní era un lugar en donde estaba él acostumbrado cotidianamente a ir a qué? A orar. O sea, era un lugar que él visitaba asiduamente. Pero no iba solo, sino iba con quién? Con los discípulos. Era un lugar, hermanos, del huerto de Getsemaní, en el que él iba, pasaba tiempo orando y disfrutaba de estar en ese lugar. Ahora, pero fíjense la paradoja, que ese lugar en el cual él disfrutó momentos maravillosos en la presencia de su Padre, en comunión con su Padre, fue el único lugar en el que después debería padecer una agonía tremenda. El título de este mensaje, hermanos, se llama, yo lo titulé, Getsemaní, el huerto de la agonía. Porque justamente, hermanos, el huerto, lugar en donde Jesús eligió, hermanos, para tener una de las agonías más tremendas de la que la historia de la humanidad tiene referencia, de lo cual en la historia de los pueblos habla, que es la agonía que tuvo el Hijo de Dios ahí en el mismo huerto de Getsemaní. Otra cosa, hermano, que yo les quiero que a ustedes les quede claro, porque hay muchos hoy que interpretan la palabra, como anoche tuve una situación, interpretan la palabra para cualquier lado, y dicen, y yo estoy desde las 5 de la mañana, o desde las 2 hasta las 7 de la mañana, ¿cuánto era? No sé, una revelación de parte de Dios, y me bajaba todo como una película, y yo dije, la película de James Bond. Este huerto de Getsemaní era un lugar en donde el Señor, hermanos, fue deliberadamente, o sea, nadie lo obligó a ir a ese lugar. Él fue deliberadamente a ese lugar. ¿Y por qué fue deliberadamente a ese lugar? Porque él sabía que aquel que lo iba a entregar muchas veces había estado con él en ese lugar. Y que él sabía a dónde Jesús se iba a dirigir después del aposento. Sabía que a esa hora iba con sus discípulos a orar. O sea, Jesús fue deliberadamente a ese lugar. Jesús no se escondió, hermano, de sus perseguidores. Los sacerdotes judíos no tuvieron que pagar un espía, no tuvieron que contratar a un agente secreto para seguir el rastro de Jesús para ver dónde estaba. No tuvieron que poner un cartelito ahí diciendo se busca Jesús el Mesías, sino que fueron directamente en donde sabían que lo iba a dar. Y Jesús fue a donde él sabía que el traidor lo iba a ir a buscar. En ningún momento, hermanos, el Señor evadió su destino, sino que él sabía, hermanos, que con ese propósito había venido a esta tierra y se esforzó hasta lo último, hermanos, para que el propósito se cumpliera y que nosotros podamos alcanzar esa salvación tan anhelada.
Ahora vamos a compartir un versículo ahí en Isaías capítulo 53. O sea, Jesús no se escandalizó, no salió corriendo diciendo: ¡ay, Jesús! Judas me va a buscar, ¿qué hago? Algo me va a pasar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde respondo? Jesús dijo: ahí me va a ayudar. Entonces, lo voy a ayudar para que me encuentren rápido. ¿Por qué? Porque la hora ha llegado. ¿Se acuerdan? Enseñanzas anteriores que tuvimos, la hora de la redención, la hora justa, el momento, el cronos, el callo de Dios, el tiempo exacto en la cronología de Dios, se había cumplido. Y ese era el momento. Dijo: para esta hora he llegado, en su oración al Padre en el Evangelio según San Juan. ¿Y qué decir? Para esta hora he llegado. Había llegado la hora, ese era el momento. Entonces Jesús decidió: voy a ir a este lugar, porque ahí no hubo persecución, solamente fueron a buscarlo en el lugar en donde él sabía que iba a estar, y él estaba en ese lugar porque él también los estaba esperando. O sea, él se entregó, sino con la resistencia. Isaías 53. Isaías capítulo 53. Si prendemos una vela, me parece que va a tener más atención que tremendo, ¿no? Isaías 53, 7. Dice la palabra de Dios: angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Enmudeció, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado. El cordero no puede resistencia. Usted agarra a la abeja, es el único animalito, usted la está degollando y la abeja no dice nada, no se mueve, no quiere salir corriendo, es mansa. Usted la pone ahí, la está degollando y se está moviendo, no se mueve, ni se queja, ni nada. Diferente a ustedes, que están: Señor, dame, traedme, sanadme, libertadme. ¿No hacen así? La orejita, no dice, se aguanta. No dice que gloria a Dios. Y usted a veces no aguanta nada. Yo me quedo con la oreja. Ahora, fíjese, hermanos, acá dice la palabra de Dios que él, angustiado y afligido, estaba afligido, pero no escapó a su destino. O sea, en ningún momento se volvió atrás. La angustia y la aflicción que había en él, hermano, es mucho más que la que usted a veces tiene. Y anda llorando por los rincones y los portales medios que le canta el gallo. Él no permitió que le cantara el gallo. Él no se volvió atrás. Él sabía lo que le esperaba. Para eso vino. Él tenía una determinación en su corazón: hacer la voluntad del Padre. Por eso siempre estaba buscando de su Padre para que Él lo fortaleciera. Pero hubo un momento tremendo, hermano, que vamos a ver ahora, en el que yo te puedo asegurar que a nadie le gustaría estar. Y te va a entender un poco más de lo que costó esta salvación, y va a entender un poco más también de las consecuencias que pueden venir para aquellos, hermanos, que rechazan la sangre bendita de Jesús. Ahora más adelante usted se va a ir dando cuenta, no quiero adelantarme para que usted no se confunda. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que, bueno, cuál fue la causa por la cual Jesús padeció, tuvo que padecer? ¿Cuál fue la causa, mejor dicho, de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué tuvo semejante agonía? ¿Qué es lo que causó esa agonía? Seguimos ahí en Isaías capítulo 53, pero ahora vamos un poquito antes. Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué más? Y no lo estimamos. Él era un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Yo quiero que quede claro también algo. Orí, no sé quién sería pastor, no me voy a mencionar el nombre,
Yo los niños cuando vi lo que está diciendo y estoy totalmente equivocado. La depresión de Jesús. Que cuando Lázaro murió, Jesús estuvo deprimido. Hermano, Jesús nunca padeció de depresión. Jamás. Fue tocado en su corazón cuando murió su amigo Lázaro. Pero los amigos, ay, murió. Ay, se va a morir. Ay, si no sale. Ay, si está muy podrido. Ay, si la piedra está pesada. Él dijo, vamos, ya está. Tenés que venir ahora. No, yo sé cuándo voy a ir. Y cuando llegó, hace 4 días que viene. No me dijo que se quería ver a la comida. Yo también lo veo moqueando. Pero sí lloró, hermanos, cuando vio la incredulidad del pueblo de Israel. Él lloró, hermano, por la incredulidad. Él lloró por Lázaro. Él lloró por la incredulidad porque en 11:35, si mal no recuerdo, el Evangelio de San Juan dice que Jesús lloró. Dice, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ahí no corto es. Pero dice, y Jesús lloró. Porque Jesús lloró se deprimió. No, mentira. Él lloró por la incredulidad, cuando vio la incredulidad, hermano, del pueblo de Israel. Nada más. Porque al resucitado Lázaro y tú había algunos hermanos que no encontraba bala, como muchos de nosotros. ¿Cuánto dice Dani? Que ni viendo la gloria de Dios no le entra bala. ¡Oh! Está muerto. Claro. ¡Oh! ¿Qué hago? Nada. No llores más. ¡Ay, Samuel! Se murió Saúl. ¡Ay, mi Saúl! Y dijo, Señor, ¿cuándo vas a llorar? Basta de cháchara. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Estás entendiendo? Jesús no pasó, hermano, por esas situaciones por las que está acostumbrado a pasar. Pero él se entristeció. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él fue despreciado y desechado. Dice que nadie, hermanos, todos lo menospreciaron. Dice, hermano, lo que tuvo que padecer, ¿no? Él no era una persona que tenía personalidad depresiva. Porque fíjese lo que dijo en San Juan capítulo 14. Me parece que el versículo 16 aproximadamente. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No dice la Biblia, ni depre te doy, ni depre te dejo. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuánto dice la Biblia? 14, 20 y algo por ahí, 22, 23, ¿cuánto es? Bueno, ahí está, en el 14 seguro que está. Entonces, no dijo mi paz os doy, mi paz os dejo. Él no tenía, hermanos, este complejo de depresión. Pero también, por Dios, durante toda su vida, él había expresado una seguridad plena en su padre, nunca expresó tristeza, nunca expresó depresión, al punto, hermano, de lo que estaba padeciendo aquí, gloria a Dios, en el huerto de Getsemaní. Y fue tanta esta presión, fue tanta esta tristeza, fue tanta esta depresión, que dice que el sudor era como gotas grandes de sangre. Acá también vamos a hablar un poco de esto, de lo que la medicina lo cataloga científicamente como hematodigrosis, que es cuando la persona llega a un grado de angustia tan alto y de desesperación que sube la presión arterial y todos los vasos capilares se dilatan, y se dilatan tanto que comienza a salir la sangre y después también se ve como el sudor, como que van saliendo poquitos de sangre por el poro. Como dice el católico cuando tengo ahí. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué pasó esto? Vamos a ir nuevamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y dice, ¿encontraron? Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38 dice la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse.
el Señor comenzó a sentir dolor, frustración, comenzó a sentir soledad, hermano. Esta era una copa amarga, hermano, una copa de dolor, que solamente Él podía beberla y venía de mano del Padre. Entonces yo pienso, hermano, que fue el momento más decisivo sobre Dios en los últimos instantes de la vida terrenal de Jesús. Dice el versículo 38. Dice, Jesús comenzó a angustiarse en gran manera, el 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, gloria a Dios, conmigo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense, hermanos, este dolor, esta desesperación que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Era una desesperación, era una tristeza, hermanos, era un trauma, pero en su alma. No estaba hablando de su cuerpo, Jesús estaba hablando de lo más profundo del ser humano, del alma. Qué tremendo, ¿no? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Ahora, jamás a lo largo de todo el ministerio de Jesús pudimos ver que Jesús se quebró un dedo, que Jesús se quebró la pierna, que se cayó el árbol y hizo un pichón, que le salieron sabañones, que le agarraron pique, una corriente, hay mucha arena, mira el pique, ¿no? O que le pasó algo, o que se le cayó un diente, o que se le cayó la oreja. La palabra no nos habla, hermano, de que en ningún momento Él haya tenido problemas físicos o de enfermedades. Era un cordero limpio, puro, sin defectos y sin manchas, santo. Era, hermanos, el cordero perfecto. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículo 6. Y vamos a ver, hermanos, primero vamos a ir a Isaías 53, 6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se dirige el profeta con este escrito? ¿A quién se está dirigiendo el profeta en su escrito, en este libro? ¿Para quién fue escrito este libro? Para los sumerios, para los caldeos, para los acadios, para los etruscos, para los judíos. Anoche también tuvimos una controversia que este hombre estaba mal, ¿no? Cuando le dije que era un hereje, pero ya veníamos juntando, ¿no? Y yo con la palabra me planto y no mi revelación, su revelación, conflictura. No me planto en la palabra. La salvación era para un pueblo especial, tanto los judíos como para los ingleses, no para toda la comunidad. Él cargó, dice la palabra acá, lo de Dios, fíjese, esto lo estoy diseñando también ahora, ¿no? Me está mostrando. Todos nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Los judíos. ¿El pecado de quién cargó Jesús? De los judíos. ¿Y de quiénes más? De aquellos que dice que había otro redil que también iban a ser suyos. Claro, pero no de todos. Los escogidos. Fíjese que tremendo, o sea, las escrituras son tan claras. Y me decía este varón, pero Dios no es un tirano. No, Dios no es tirano. Dios sabe. Dios sabía que Judas iba a perder. ¿Lo obligó a que no se pierda? No. Pero él sabía que se iba a perder. Dios le da la oportunidad a todos, pero no nos dice a nosotros. Mirá que vos te vas a ir diciendo, pero ¿qué se va a salvar? Nosotros somos los que vamos a comer. Exactamente. Los egipcios, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto,
No fueron todos judíos, había algunos esclavitos que eran judíos, que eran de otros pueblos, no eran judíos, pero salieron y sirvieron a Jehová. ¿Cuánto dicen que están entendiendo? O sea, el Señor da oportunidad. Lo mismo de la sangre, pero ahí no fue pusieron no pusieron. Tienen una gana de salir, ¿eh? Dios no iba a permitir que su pueblo se perdiera. Aunque sea, yo pienso a los congos, andaba Moisés. No, el pueblo judío era supersticioso en esa época, no querían salir. Cuando vieron las cosas que empezaban a acontecer, pintaron todo. La salvación era para ellos. Eran rebeldes, pero bueno, algunas cosas creían. Ahora, entonces la condena de Dios, hermanos, era, escuche bien, ¿por qué sufrió tanto Jesús en Getsemaní? ¿Y por qué te refiero a Isaías? Porque Isaías lo describe bien. Dice que Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo. El pecado, el peso del pecado, escuche bien, el peso del pecado cayó sobre el cuerpo de Jesús. ¿Escucha? El peso del pecado cayó, gloria a Dios, sobre el cuerpo de Jesús. Pero el peso del pago de las consecuencias de este pecado recayó sobre su alma. Él llevó el peso del pecado en su cuerpo, pero las consecuencias del pago final del peso de este pecado lo cargó en su alma. Por eso dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él sabía que su cuerpo iba a padecer, pero lo que él estaba en ese momento era sintiendo ese impacto fuerte, hermano, de lo que iba a hacer que su alma cargara con las consecuencias. ¿Y por qué estoy hablando? Y acá hay muchos que me van a escuchar y me van a decir que esto está ya. No, mire, estuve, me senté, lo medité y pues pedí al Señor, y el peso de la carga del pecado que recayó sobre el alma de Jesús fue tan grande, fue tan tremendo, ahora lo vamos a comprender. Pero, sobre Dios, ya en el mismo huerto del Getsemaní, ahí, en ese lugar, fue tanta la agonía de Jesús, porque en ese lugar Él cargó, ya en ese lugar, cargó el peso del pecado sobre su cuerpo. En ese lugar, Getsemaní, Él cargó el peso del pecado sobre su cuerpo y lo llevó, atravesando el juicio de los sacerdotes, del pueblo de Pilatos, y lo cargó hasta el momento mismo de llegar a la cruz. Y se lo cargó en la cruz. Eso era el peso del pecado en el cuerpo. Ahora vamos a ver, hermanos, las consecuencias de este peso de pecado en el alma, que son completamente diferentes, son mucho más terribles y menos fuertes del padecimiento del cuerpo. Ahora, en ese momento, yo estaba mirando cuando estábamos adorando, me trajo memoria. En ese momento, escuche bien, en ese momento, ahí en el huerto de Getsemaní, el Señor carga, en esas oraciones potentes que está haciendo Él, el Señor carga sobre Él, sobre su cuerpo, el peso del pecado, ya. En ese momento en Getsemaní, Él se convierte en el macho padrino, sobre el cual iban a depositar la carga del pecado de todo el pueblo de Israel. Para que me quede más redondito, vamos allá a Levíticos. Estaba orando cuando estábamos cantando la oración, ahí Dios comenzó a mostrar y que nos vamos allá a Levíticos. Levíticos capítulo 16. Primera de Pedro 1:2-24 dice que Él cargó en el madero en su cuerpo todos nuestros pecados. Ahí, hermanos, en el Getsemaní, Dios puso sobre Él, sobre su cuerpo, estos pecados y los cargó hasta el día siguiente, a la misma cruz. Ahora, en ese momento Él se convirtió en ese macho cabrío, porque todo lo que hizo Jesús, hermanos,
Lo que se hacía en el Antiguo Testamento, como dije ayer, era sombra de lo que había de venir, de los bienes venideros. Los rituales, los ceremoniales del Antiguo Testamento eran la sombra. Jesús era la realidad. Entonces, en ese momento Jesús se convertía en el macho cabrío sobre el cual el sacerdote depositaba el peso del pecado de todo Israel. ¿Para qué? Para ser sacado fuera del campamento y ser quemado por el fuego de la ira de Dios. En aquel tiempo ese cordero, sobre el cual se imponían las manos, uno era el de Azazel, que lo mandaban el diablo, lo mandaban al desierto, pero otro era quemado en el holocausto. Jesús se convirtió en ese cordero y fue sacado fuera, porque era sacado fuera del campamento y quemado. Jesús murió fuera de los límites de la ciudad de Israel, a las afueras, en el monte de la calavera. Ahí él fue quemado, se convirtió en ese macho cabrío que fue quemado por el fuego de la ira de Dios. Qué tremendo, ¿no? 16:20. Cuando haya acabado de espiar el santuario del tabernáculo de reunión y el altar, hará traer un macho cabrío, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y toda su rebelión y todos sus pecados, y así lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para él. En ese momento, ahí en el Getsemaní, el pecado de todo el pueblo de Israel vino sobre Jesús. En ese momento él se convirtió en ese macho cabrío. Y al otro día iba a ser quemado fuera de la ciudad, fuera del campamento, por el fuego de la ira de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta por qué, hermanos, fue tanto la agonía y fue tanto el sufrimiento? Yo veo, hermanos, veo mensajes, pero estos tipos de mensajes no los veo. Nadie, los predicadores no hablan de Getsemaní, no hablan de las horas de agonía. Todo lo que podemos ver son mensajes teológicos, muchas cosas lindas, pero estos temas, hermanos, yo no sé por qué no se predican. No se predican de la sangre, no se predican del sacrificio, muy de vez en cuando, pero una predicación así media livianita. Yo no sé por qué, hermanos, hace más de 30 años se ha dejado de predicar estos temas, por eso me dice para eso. Miren, estuve analizando, estuve buscando, estuve estudiando y no sé. No hay. No sé por qué. Y los que hacen una referencia a estos temas salen para cualquier lado. Ya después salen para la riqueza, salen para esto, que vaya a ver cuántas cosas traen. Pero esta es la realidad, hermano. Esto es lo que afligió tanto. Esto es lo que causó este sufrimiento, esta agonía, este dolor. Jesús sabía, hermano, que en ese momento, gloria a Dios, tenía que enfrentarse a Dios. Imagínense, hermanos, para el Hijo de Dios estar enfrentado ante el mismo Dios creador, cargando semejante mochila de pecado, semejante carga de pecado, estando, hermanos, frente a frente con el Dios santo, justo y poderoso para borrarse el pecado, presentarse en una condición de pecador, con semejante carga de pecado sobre él, frente a un Dios, hermanos, que es tardo para la ira y lo que es fuego consumidor. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos, Jesús se encontraba? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta depresión? No era por el peso del pecado, no era por nosotros, no, hermanos, era por una condición personal. Un hombre que nació en la santidad, un Dios que nació en la santidad, tener que presentarse delante de su Padre, que también es santo, con toda esa carga de pecado. Y no solamente presentarse con esa carga de pecado, sino saber que tiene que afrontar, hermanos, las consecuencias de presentarse de esa manera y en esas condiciones ante un Dios santo, justo y poderoso. ¿Están dando una idea, hermano, de lo que tuvo que padecer Jesús? ¿Se da una idea, hermano? O sea, traté de prepararlo más o menos como para que usted le llegue, como para que se dé cuenta, hermano, de que fue verdaderamente lo que hizo Jesús. Y que no es posible que usted esté viviendo de la manera que está viviendo como el mismo diablo, porque está tomando por inmunda la sangre y el sacrificio que hizo el Señor para darte esta oportunidad de que tú puedas estar en su presencia. Vamos a ver ya cuando termine el mensaje, lo preparé como ya para que lo entienda bien, si no lo entiendo, pero fíjese, hermanos, este es el sufrimiento de Jesús.
el tener que enfrentarse a su Padre, con el cual estuvo durante toda la eternidad, pero ya en una condición diferente, ya no como un santo, sino hermanos, presentándose con la carga de semejante pecado, todos los pecados habidos y por haber, sabiendo que el Padre no iba a dejar pasar por alto porque su justicia tenía que ser satisfecha, y que el juicio justo iba a ser ejecutado sobre él. Él tenía de su Padre, él no lo tenía ni el diablo ni mucho menos a nosotros. Padre y Señor. Fíjense, hermanos, ahí podemos ver realmente por qué Jesús estaba en esta condición, padeciendo. El pecado cayó sobre él, hermano, y después cayó la pena de Dios. Primero llevó el pecado en su cuerpo, subió a la cruz. En ese momento en el que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado, Padre? Pero ese fue un momento más terrible, ¿por qué? Porque en ese momento, hermanos, como digo siempre, fue el primer instante en toda la eternidad de Jesús en la cual Él se vio separado del Padre. Pero no solamente separado del Padre, sino que en ese momento se ve frente a frente, cara a cara con su Padre, pero en una condición muy diferente a las anteriores. Porque se veía cara a cara con su Padre. ¿Para qué? Para ya a partir de ese momento llevar sobre su alma el peso y dar el pago que requería la justicia de Dios por los pecados de todo el pueblo de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Presentarse delante, imagínense. Vos te vas al Chapi y tu papá te reta. ¿Cómo te pintas a casar con...? No te importa, mira cuánto, ya está, se casaron, tengo un hijo. Vas al otro día, lo mataste, lo destripaste, lo descuartizaste, lo cocinaste y hiciste arroz con un marido y saliste a vender. Y te vas con eso y contás con tu papá. ¿Qué te va a decir tu papá? ¿Qué te va a decir tu papá? No te digas que te vas a felicitar. Vamos a hacer una parodia. Vamos a decir otra cosa, no eso. Sos una asesina. Estás loca. Te va a querer llevar a la comisaría, te va a querer entregar a la justicia. ¿Se va a enloquecer o no? De verte en esa condición. Imagínense el Señor, cuando ve en esa condición a su hijo, ¿lo va a dejar pasar? ¿O cree que sea justicia? Imagínense cómo estaba Jesús. Que tenía temor de su Padre. Las consecuencias eran tremendas. El juicio de Dios ya venía sobre Jesús. El peso del pecado ya en ese momento, hermanos, recaía sobre el alma. Por eso decía, mi alma está angustiada sobre la muerte. Porque él sabía, ya se estaba comenzando a dar cuenta, hermanos, lo que iba a padecer, cómo se iba a sentir, cómo iba a estar su alma cuando se presentara delante de su Padre. Ahora, era necesario, hermanos, para que se cumpliera la justicia de Dios. En ese mismo momento, ahí en el huerto de Getsemaní, fue cuando el infierno mismo, el infierno mismo se vertió en esa copa de dolor. Y Jesús dijo, si es posible, pasa de esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, el infierno mismo se había vertido dentro de esa copa. Y Jesús tenía que beber esa copa. Y no solo que la tenía que beber, ya tenía muy claro, hermano, cuáles iban a ser las consecuencias. Fíjese usted cómo está viviendo. Y fíjese lo que hizo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Fíjese lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, 44. Dice, lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Era su sudor como grandes gotas, gloria a Dios, de sangre que caían a la tierra. Esto pasaba a ser, hermanos, según dice la ciencia,
mucho más que una hematoidrosis. Porque dice que no era como un sudor, sino que el sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Qué es una grande gota de sangre? ¿Qué es una grande gota de sangre? ¿Qué hace la sangre? ¿Qué es una grande gota de sangre? Un coágulo. ¿Cómo hace un coágulo para salir por los poros? ¿Qué es, hermano? ¿Cuánta aflicción? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto sufrimiento tiene que generarse en el alma de esa persona para que ese sudor sea un coágulo? Grandes gotas de sangre y se caían al piso. Imagínense, hermano, cuán profundo es el dolor, cuán profundo es el sufrimiento. Eso es lo que padeció Jesús. Qué tremendo, ¿no? Ese sudor ensangrentado, hermanos, era lo que en ese momento ya comenzaba este martirio, este padecimiento, porque ya en ese momento, hermanos, él estaba cargando ahí en ese huerto de Dios con el pecado de todo su poder. Estaba comenzando este trajín de llevarlo hacia el otro día a la misma cruz. Vamos de vuelta ahí al Evangelio según San Mateo, al versículo 37. Y tomando Pedro a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice que cuando tomó a los 3 discípulos, se fueron un poco más adelante ahora, dice que él comenzó a angustiarse en gran manera. ¿Qué significa esto, angustiarse en gran manera? Dice que a partir de ese momento ya Jesús tenía su mente totalmente ocupada por el sufrimiento y por la tristeza. En ese momento lo único que sentía Jesús era dolor, sufrimiento, tristeza y soledad. Su mente estaba completamente ocupada por eso. Entonces nosotros vamos a ir viendo, hermanos, que no había forma de escapar de toda esta angustia. O sea, lo que hizo Jesús no fue algo más. Esto es algo, hermano, que nadie, absolutamente nadie, hoy las personas mueren de depresión o mueren de, ¿cómo se dice?, muerte súbita cuando llegan a ciertos aspectos de su sufrimiento. Jesús, que soportó hasta el último momento. En ningún momento se volvió atrás. Ahora, a través de esto, hermanos, Jesús demostró su verdadera humanidad. Que Él era humano. Dice la palabra de Dios, tuvo hambre. Dice la palabra de Dios, aquel que dijo que era la resurrección y la vida, tuvo hambre, se cansó, tuvo sueño, tuvo necesidades. Y aquí Jesús me está demostrando, hermano, su verdadera humanidad. También está demostrando, hermanos, gloria a Dios, la crueldad y la maldad del pecado. Dice, hermano, usted si tiene algunas cosas en su vida que no están del todo bien, fíjense, hermano, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, lo que genera el pecado. Acá nos está demostrando, hermano, la crueldad, la maldad del pecado. Ahora, mostró su amor por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, Él también mostró su amor. Siendo nosotros a un pecador, Él murió por nosotros. También con esto nos demuestra la grandeza, hermano, de este sacrificio. Como veníamos hablando hace unas reuniones atrás, de esta expiación. Esto no fue cualquier cosa, no fue un sacrificio común y corriente. Esto fue algo tremendo. Esto fue algo grandioso. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, hermano, gloria a Dios, de lo que verdaderamente Él hizo por nosotros. Hermano, Él está demostrando, en este pasaje, por ejemplo, no se predica, nunca nos enseña este pasaje. En este pasaje te está demostrando lo horroroso, lo horripilante de las consecuencias catastróficas, devastadoras del pecado en la vida de la persona. Y las consecuencias horripilantes, hermanos, de aquellos que rechazan el sacrificio expiatorio de Cristo. De aquellos que rechazan, hermano, este derramamiento vital de sangre de Cristo Calvario. ¿Cuántos discípulos? Hermanos, esto es tremendo. Acá podemos ver el castigo que vendrá
sobre aquellos que nos rechazan, sobre aquellos que toman en poco las cosas de Dios, sobre aquellos hermanos que no toman el cristianismo en serio, vienen a ser como los mismos paganos, vienen a ser como los mismos mundanos. Hermanos, Jesús sufrió y padeció cuando tuvo que enfrentar a su Padre, cargando semejante lo que Dios carga de pecado. Imagínense cuando usted, no siendo Dios, no siendo nadie, no siendo nada, tenga que presentarse delante de Dios. Jesús sufrió. Fue un cambio en la eternidad. Pero por el otro instante, el resto de la eternidad, sigue estando sentado a la diestra del Padre. Pero sin embargo, aquellos que tengan que presentarse delante de Dios, respondiendo por esta carga de pecados, que todavía no han sido limpiados, que no han sido restaurados, que no han sido regenerados, van a tener problemas. Porque van a tener que afrontar, hermanos, la ira de Dios, los fuegos de la eternidad, porque el fuego va a seguir ardiendo, antes de ese momento, donde el fuego nunca se apaga, y el gusano nunca muere. Hermanos, yo quiero que te haya quedado claro qué fue verdaderamente, cuál fue el padecimiento, por qué esta agonía, por qué y por quién, para qué Jesús hizo todo esto. Que podamos tener una referencia ínfima, porque tampoco vamos a poder, hermanos, a imaginarnos lo que Él sintió. Imagínense, dice, grandes gotas de sangre. Qué tremendo. Y se corta el dedo y está llorando con un iguana. Qué tremendo, ¿no? Grandes son, hermanos, los libramientos que Dios nos está dando a su pueblo. Pero me parece que es tiempo de hacer un alto en el camino, revisar de Dios cómo estamos caminando y darnos cuenta, hermano. Como yo estaba hablando con un hermano hoy, el fin de todas las cosas ya está cerquita, ya estamos a las puertas. Cuando nos presentemos delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Cuánto presentamos? No, yo me presento. Mira cómo está tu vida, amigo. Fíjate cómo está tu vida. Y usted va a decir cómo te va a presentar. Danilo Montero me parece que tiene una alabanza. Dice, con manos vacías vengo a ti. Cuando usted vaya delante de Dios, ¿cómo se va a presentar? Con las manos vacías y con el alma toda sucia. Nos ponemos de pie un segundito. Que Dios, hermano, siga hablando y trayendo claridad.